Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva transmisión de Uno de cada estantería en vivo. Estamos de nuevo con Kathleen Arenas, la directora, fundadora y creadora de este espacio literario. Buenas tardes, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz acá de volver después de nuestro día de adecuaciones técnicas y tal. Espero que nos hayan extrañado porque nosotros extrañamos mucho haber estado aquí. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Muy bien, listo y preparado para esta nueva lectura. Entonces, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy. Antes de eso, pues una bienvenida a todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo. Y un saludo también a las personas que nos ven a través de los videos en YouTube. Cuéntanos qué vamos a leer hoy. Me uno a tu saludo y sí, hoy vamos a tener algo tranqui. Vamos a leer un cuento de Edgar Allan Poe a propósito de que esta semana se celebró o se conmemoraron 212 años de su natalicio. Así que bueno, este cuento no lo he leído, no sé si tú ya lo conozcas, pero bueno, no lo conozco, es la primera vez que lo voy a leer, así que espero que les guste. Se llama El retrato oval y dice así. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios, mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio,
Pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de unos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición y, habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños. Tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado.
y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después estremecióse, palideció intensamente, herido por el terror, y gritó con una voz terrible: En verdad, esta es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Bueno, ¿qué te pareció, Iván? Pues es Edgar Allan Poe. Que, eh, sí, para los que lo conozcan tiene todos los rasgos de un cuento de Poe. No lo conocía, la verdad, no lo había leído. Pues la similitud obvia o el paralelo obvio que uno puede trazar es el retrato de Dorian Gray. Es como la Sí. historia. No tiene las mismas características de ese retrato, pero parece una versión inversa de ese relato. Entonces creo que es como el punto de partida para hacer una comparación interesante con respecto a este cuento. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opiniones tienes? Y ya después de escucharte un poco, si pues hablo un poco más de por qué dije que era un cuento de Edgar Allan Poe sin necesidad de... O sea, ¿Nato? le pueden decir a uno, no, le pueden decir a uno que no se sabe quién es el autor y uno lo identifica. Bueno, no, yo con Edgar Allan Poe, bueno, tengo un recuerdo eh, de la primaria tal vez, cuando había que, bueno, las lecturas de grabadora y cassette en inglés Ujú. que le ponían a uno y uno, ay, sí, adivinaba o bueno, en la guía escribía tiempos aquellos. Y sí, pues por ese ejercicio, pues había leído El Gato Negro y El Cuervo, que son como las infaltables, pero pues nada más. Después te conocí a ti y tú me hablaste de las cuatro damas y bueno, de la vida tormentosa que tuvo Edgar Allan Poe y bueno, como parte del legado que tiene, que incluso llega como a cosas que uno no se imagina, como el fútbol americano. De pronto si quieres hablar de eso, pero sí, más allá de eso, reconozco los elementos, lo que hemos hablado tal vez en sesiones anteriores, como la noche, estos personajes que pasan una noche en una casa, castillo, con todos estos elementos terroríficos, oscuros y esto, pero pues sí, más allá de eso, falta mucho por conocer aquí, por este lado. No sé, bueno, y pensé que lo conocías, por eso no te había querido decir antes, pero sí, pues me gustó mucho, me parece que mantiene una atención muy especial, muy sencilla. Y bueno, no, igual, qué susto encontrarse en una noche así, con una pintura así, ¿no? Porque igual debía ser una pintura muy especial. Sí, pues bueno, a mí me pasó muy similar a ti. Conocí a Edgar Allan Poe en el colegio por las mismas actividades que mencionas. Eh, la única diferencia es que yo leí fue El Gato Negro, ese sí también lo leí, y La Caída de la Casa Usher, que me pareció un cuento cuando lo leí. Pues obviamente está, pues por un lado el hecho de acercarse a un cuento de estos, que era lo que hablábamos cuando leíste el cuento de las hermanas Bronte, eh, que pues lo que hablábamos en esa sesión, que tal vez este tipo de terror uno no lo relaciona tanto con terror porque no está acostumbrado a ese tipo de historias enmarcadas en ese género. Uno pues es hijo de su tiempo y reconoce como terror, no sé, tal vez cosas más cercanas al cine y la televisión que a este tipo de historias. Entonces eso puede causar un poco de choque.
Y pues por otro lado está el hecho de que lo leíamos en clases de inglés, entonces la barrera del idioma siempre representaba un problema para apreciar eh, cómo se deben apreciar este tipo de obras. Sin embargo, ese cuento en el momento en el que lo leí me pareció muy interesante y ahí me empecé a interesar un poco por el autor. Pues al punto de lo que mencionabas, me gusta mucho un equipo de fútbol americano precisamente porque tomaron su nombre en honor a Edgar Allan Poe, que son los Ravens de Baltimore, y pues lo tomaron porque son de la ciudad de Baltimore, que era la ciudad de donde era originario el autor. Entonces hasta ese punto, hasta ese nivel llega la influencia de este autor, que como hablábamos en una sesión anterior, y para los que quieran de pronto acercarse un poco a su historia, no de una manera tan biográfica, sino más bien un poco ficcional, aunque sí tocan algunos temas de su vida real. Hace unos tiempo salió una serie que se llamaba Masters of Horror, que es una serie de capítulos pequeños dedicados cada capítulo a un autor diferente de terror, y uno de esos es Edgar Allan Poe. La historia de él la tratan a través del cuento del gato negro. Entonces ahí está el cuento, está la visión del cuento, y también pues hay un poquito de la vida del autor. Y también salió una película hace un tiempo, no sé, creo que unos 5 o 6 años, salió una película que se llama El Cuervo, que es la vida de Edgar Allan Poe. Entonces, si alguien también es muy ficcional, no es la vida como tal de él, sino que toman cositas de sus cuentos y le meten un poquito de biografía. Pero pues ya hoy en día es sabido que Edgar Allan Poe en su tiempo, a pesar de que tuvo mucho reconocimiento, y esa también es otra serie que si la quieren ver es también recomendada, una serie que se llama Penny Dreadful. Esos Penny Dreadful, o el nombre de la serie, sale de este tipo de cuentos. Los autores como Edgar Allan Poe eran autores de Penny Dreadfuls, que son historias de terror o historias de horror que costaban un penique. Entonces él estaba como dentro de ese género, si se le puede llamar de alguna manera, pero pues en su vida no tuvo una vida así muy ostentosa. Le gustaba mucho el licor, le gustaba mucho la absenta, y pues muchos dicen que se la pasaba borracho y se la pasaba solo. Entonces por eso pues sus historias tienen como ese toque un poco trágico, a pesar de ser un autor como muy impresionante a la hora de hacer sus textos, pues no obtuvo el reconocimiento que hoy en día tiene en su época. Entonces no vivió una vida ostentosa, vivió más bien como en la miseria, pero pues a pesar de todo eso nos entregó unos cuentos increíblemente bien hechos, pues en mi opinión personal, ¿no? A mí me gusta mucho su literatura. Otra referencia por ahí, de pronto los que son de la generación de los 80s, 90s recordarán que los Animaniacs también tenían unos capítulos en los que aparecía un personaje que era de Edgar Allan Poe. Entonces tenemos el referente por muchas partes. Eso por un lado. Y por el lado de el cuento de hoy, sí, lo que tú mencionabas, los cuentos de Edgar Allan Poe tienen esas características de la casa, como la casa. Uno siempre se la imagina, el sitio en el que se está desarrollando la historia, uno por lo general se lo imagina como un castillo lúgubre, como un espacio inmenso, como yo me lo imagino como una especie de catedral de Notre Dame. eh, Algo así, como unos pasillos gigantes llenos de armaduras, llenas de polvo, con unos pendones de terciopelo gigantes. Siempre el autor presenta este tipo de atmósfera, pues al menos en la mayoría de sus cuentos. En La caída de la casa Usher, por ejemplo, pues la casa es una de las grandes protagonistas y tiene unas características más o menos similares. Y también está el tema de las mujeres. Muchas de las historias de Edgar Allan Poe tienen la presencia de una mujer muy bella, acompañada de la muerte, casi siempre. Entonces, La caída de la casa Usher, tenemos la hermana del dueño de la casa. En las que mencionabas de las cuatro damas, que son, ya les digo, son Berenice, Eleonora, Morela y Ligeia. Esos son 4 cuentos, son 4 historias cortas cuyas protagonistas son mujeres.
De ahí los 4 nombres. Y son historias que también tienen esas características. Son mujeres muy bellas o mujeres que generan una cierta sensación en los hombres que las rodean, a veces también en otras mujeres, pero siempre están acompañadas de algo macabro, de la muerte en algunos casos, o de situaciones un poco escabrosas, un poco lúgubres que rodean la historia. Entonces es algo muy representativo de este autor, esos elementos, mezclar ese tipo de elementos y mezclarlos en un tipo de horror que es, pues como hablábamos en la ocasión del cuento de las hermanas Bronte, es un tipo de terror que es como que uno no se lo espera, como que es un poco, a mí me causa unas sensaciones un poco extrañas porque es como lo pondríamos, no quiero usar esa palabra, pero es como un poco morboso, porque es como estar ante la presencia de la muerte. Como que nos pasa como lo que le pasa al personaje de este cuento, como que uno lo mira, pero no lo quiere mirar más, pero le ganan las La ganas curiosidad. de continuar, sí, porque eso le pasa a este personaje, se asusta, pero después va y busca la historia del cuadro, entonces es como ese tipo de morbo que le genera a uno las temáticas que maneja este autor, que uno le da como cierto repelús de pronto cuando empiezan esos detalles macabros, pero uno quiere seguir, uno quiere saber qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás. Y lo interesante es que a veces, o muchas veces, el autor no explica mucho. Sí hay, pues bueno, acá nos explicaron que el pintor estaba pintándola y cómo se le iba yendo la vida y etcétera. Pero nunca hay una explicación del mecanismo. Eso siempre queda en el misterio, que es algo que me gusta mucho del autor. Pasa el asunto y se nos explica qué fue lo que pasó, pero nunca nos dicen o sea, ¿por qué pasó eso? No hay como una razón detrás, ni metafísica, ni fantasiosa, ni de magia, es Ni simplemente pasó. científica. Sí, exactamente. Entonces, eso me parece ¿Mm? que le da un aura muy interesante a los cuentos de este autor, porque como que uno tampoco le importa averiguar cuál es el mecanismo que está de fondo. Uno no queda con la pregunta de, pues sí, pero el pintor tenía algún trato con el diablo, o los pinceles eran mágicos, o a uno como que eso no le importa, uno se queda tan impactado por lo que pasó con los protagonistas que eso como que se le olvida prácticamente. Ah, total. De hecho, los símbolos, bueno, estaba revisando por acá y resulta que, bueno, hay quienes creen que este cuento hacía referencia a un retrato que Edgar Allan Poe tenía de su mamá. Entonces, que lo escribió, digamos, basado en eso y que estaba tratando de, o bueno, digamos que una de las interpretaciones que tiene es como el arte pues puede llegar a ese punto de absorber, ¿no? La obsesión por algo y como también en el caso de la esposa, pues como puedes llegar a entregarte por algo que amas, ¿no? Y como eso te puede absorber y te puede matar en definitiva. Entonces son como temáticas, símbolos que usa el autor, lo que tú dices, uno no, realmente en estos cuentos no llega a cuestionar, tal vez lo que de pronto queda en el aire es como, bueno, ¿y qué pasa después de que uno escucha una historia de estas, o bueno, perdón, uno ve un cuadro de estos, casual el librito de las explicaciones estaba ahí, qué más había en esa sala, ¿no? Porque recuerda que nos dice que había muchos más tapices y que ahí estaba la historia de todo. Entonces, imagínate, en medianoche, el escenario tétrico y bueno, te encuentras con este que debía ser definitivamente una pintura excepcional
miedosa porque pues de lo real me imagino que era pues porque contenía la vida de alguien, pero además, ¿qué hace uno después de eso, no? Y qué otras cosas había en esa sala. Pues bueno, es lo que yo me pregunto, ¿qué haría? ¿Me quedaría ahí? Tal vez no, pero pues bueno, ¿qué más seguiría en esa historia, ¿no? O simplemente hay relatos en donde los protagonistas descubren estas cosas y, oh, desmayo y catalepsia, como decía Emily Bronte, y ya, se acabó el cuento. Entonces, sí, no sé, de pronto crees que esto se trate del arte, del amor como tal, o qué más crees que quiso tratar de decir el autor. Uf, pues no sé, es que con Poe se me hace un poco difícil porque yo creo que tiene, o bueno, no sé, para mí todo, por lo que mencionaba la reiteración de temas y el hecho de vincular mujeres con la muerte, siempre, pues en varios de sus cuentos, no sé, yo creería que él pues tiene mucho que ver como con esa entrega, porque también muchos de los cuentos tienen que ver o creo yo que tienen que ver como con obsesiones, como con la imposibilidad de abandonar algo que se desea mucho. Es el caso de algunos de los cuentos de las cuatro damas, por ejemplo. Ahí, pues no se los quiero spoilear por si les interesa leerlos en algún momento. Son cuentos muy cortos. No se demora, pues es como el que leíste. No se demora 20 minutos leyendo cada uno de estos cuentos. Pero esos cuentos tienen mucho que ver con la obsesión. Algo similar que pasa con el de la caída de la casa Usher o con el corazón del ator también. El gato negro es otro cuento de obsesión. Hay una obsesión con una situación que está ocurriendo. Y en este que leímos el día de hoy parece estar presente también esa obsesión en el pintor. Pues como nos lo retratan, y es algo que también me parece muy interesante de Poe, y es que los cuentos son supremamente cortos, pero uno con los pincelazos que da de sus protagonistas, uno alcanza a ver ciertos rasgos como muy marcados. Y ese de la obsesión es uno que me parece que aparece muy marcado en varios de sus relatos. Aquí no tanto, pero algunas de las descripciones que nos dan del pintor parecen apuntar a eso. Tipo estaba embobado pintando y no se daba cuenta de lo que le estaba pasando a su esposa, que es algo que pues a uno le parecería, pues no sé, por la forma en la que los pintan a uno le parecería raro, si la ama tanto, si la quiere tanto, pero no se da cuenta que está perdiendo el color de las mejillas, que se está deteriorando cada día más. El tipo está completamente obsesionado con su pintura. O sea, él lo que quiere es sacar su pintura adelante y hacerla lo más bonita posible o hacerla lo más espectacular posible, o yo qué sé, a una costa de lo que supuestamente más quiere que su esposa. Entonces creo que el tema de la obsesión es un tema muy recurrente en estas historias también de este autor, y es en muchas ocasiones lo que conlleva ese lado un poco morboso, ese lado como el declive de los personajes, porque su obsesión los lleva a hacer cosas eh, demenciales prácticamente. En este caso pues no queda tan claro si la acción misma del pintor es lo que está causando el deterioro de la esposa. Todo parece apuntar a que sí. Entonces A podríamos su decir... misma obsesión. Sí, Ujú. exacto. Podríamos decir que si él se hubiera detenido en algún momento o se hubiera preocupado por el estado de salud de su esposa, pues la pintura nunca se hubiera terminado y ahí hubiera terminado el asunto. Pero el personaje lleva su obsesión al límite y eso es lo que conlleva todo el desenlace horrorífico de la historia. Entonces yo creo que ese es como un tema primordial. No, totalmente de acuerdo. Adicionalmente, bueno, me parece interesante lo que mencionabas al principio, pues como esto es prácticamente un inverso al retrato de Dorian Gray, ¿no? Si esta pintura era había absorbido la vida de alguien hasta el punto pues de matarla,
Ahora hablemos del otro lado, ¿no? De Dorian Gray, que listo, te permitía conservar tu vida, bueno, tu juventud en este caso, pero pues quedaba una versión horrible de ti en el lienzo, ¿no? No sé, eh, ¿cuál, ¿cuál preferirías si te tocara escoger? Uy, no sé, pues yo no me iría por ninguno de los dos porque es que, o bueno, no sé, es que el de Dorian Gray también tiene ese componente obsesivo. O sea, Dorian Gray está completamente obsesionado con su apariencia y eso lo lleva a hacer cosas, de hecho, Horrible. sí, y de hecho bueno, algunas interpretaciones que uno le puede dar a esa historia es como pues una persona obsesionada con ese tipo de cosas puede descuidar su interior, puede descuidar su forma de ser sus relaciones personales, porque también termina agarrado casi con todos sus amigos, si mal no recuerdo, con Basil, que era como prácticamente su amante. Entonces esas obsesiones siempre se muestran como dañinas, como terriblemente dañinas. Si tuviera que escoger, uy, no sé, pues sí, no sé. Lo que pasa es que el de Dorian Gray tiene ese componente ético de fondo también que me parece difícil de agarrar porque pues uno estaría tentadísimo a decir pues me voy por Dorian Gray obviamente. No me va a morir a menos, no me va a morir a menos que vea mi cuadro y voy a ser bonito per secula seculorum, pero pues, el tipo termina tan rayado que yo creo que el precio no amerita, no vale la pena lo que uno tiene que pagar por esa supuesta inmortalidad, porque también, pues como sabemos, todas estas historias vienen con su truquillo. No, los tratos con entidades sobrenaturales nunca salen bien, entonces Es no el creo, gótico. sí, no creo que sea algo interesante de ver. Y en el caso del retrato oval, mmm, pues no, es que creo que son diferentes porque es que y ese es el punto que considero más relevante de diferencia entre los dos, y es que en el caso de este cuento, una persona es la que está siendo afectada y la otra persona, pues no está, pues está perdiendo a su esposa, pero no está arriesgando así como mucho más allá de ser torturado por ese cuadro una vez terminado o algo por el estilo. Entonces, la, las responsabilidades están escindidas en ese caso. Entonces, creo que tendremos que hablar desde el punto de vista del pintor y pues no, imagínate matar a la persona que más amas por terminar un cuadro, ¿no? No creo que sea un destino muy agradable y mucho menos, no sé, tener que ver ese cuadro todos los días y recordarte qué fue lo que hiciste para terminarlo. Me parece que Así también que, es un sacrificio que no vale la pena. Obviamente pues uno está hablando acá desde su comodidad, pero pensando en alguien que tiene esa obsesión o en alguien que está como tan ensimismado como en su trabajo, no sé, me parece difícil. total, totalmente de acuerdo. Creo que sí se puede trazar un paralelo, pues, con el arte, con el tema de que, bueno, los cuadros están escondidos. Recordemos que, pues, el protagonista de esta historia, pues, lo ve ya después de que está acomodado y todo, y por allá, o sea, no lo había visto. También, pues, el tema de porque lo ve en ese momento y lo ve cuando está solo. Entonces hay alguna interpretación que dice que esto fue un sueño, ¿no? Porque estamos como en la duermevela y bueno, todo este tema sobrenatural. Entonces podríamos también, pues se podría pensar también que es una situación como la que veíamos en el cuento de Charlotte, Charlotte Bronte. Entonces, en este caso, pues podría ser un sueño. Dicen también que Edgar Allan Poe no le da como mayor
descripción ni carácter a este personaje, pues porque quiere más, es más fácil que el lector se involucre así, ¿no? Si no sé nada de este personaje, pero o le quiere dar relevancia también a la otra historia. Entonces Ujú. aquí pues tenemos a este personaje que no sabemos si es un sueño o no, no sabemos, pues lo que te digo, o sea, convenientemente el libro de la explicación está ahí, entonces él de una vez, después de ver el cuadro, pues puede ir a ver qué es lo que ha pasado. Y por otro lado tenemos al pintor, que pues no sabemos qué pasó, solo tenemos una exclamación en el momento culmen, de culminar su obra, pues qué es lo que ha querido, por lo que ha trabajado, por lo que ha sacrificado, pero pues no sabemos nada más. Ujú. Yo pensaría que de pronto este personaje se enloqueció y ya, supongo, porque imagínate vivir también con esa culpa. Sí, claro, y yo creo como te decía hace un momento, yo creo que eso hace parte de la magia de Poe, y es que es un autor que no le da a uno todo masticado y deja que es algo que, pues no sé, tal vez alguien podría decir que es un punto débil o que es algo que se le puede criticar, pero pues es que está escribiendo misterio, está escribiendo horror, entonces yo creo que en lugar de eso es un punto a favor y es que deja un montón de cosas en el aire y el lector puede interpretar prácticamente lo que se le dé la gana, o sea, lo que estabas mencionando, las relaciones entre el pintor y la esposa, pues se nos cuentan a través como de una descripción muy general, pero no llegamos como a entender el vínculo o a entender lo que hay detrás de esos dos personajes. No nos los describen completamente, tampoco sabemos muy bien pues el personaje que se encontró el cuadro, tampoco sabemos muy bien. De hecho, el cuento arranca, que es algo que me pareció interesante, el cuento arranca como a media res, como, eh, yo, Sí, como que me fui por un barranco y terminamos acá en un castillo que no sabemos de dónde salió. O sea, el cuento arranca como que ya de ya, entrada le está diciendo a uno, arranqué. madre, esto es... Y es muy, me parece muy interesante lo que mencionabas del sueño, porque los sueños arrancan así. O sea, son como uno arranca en una situación y uno no sabe ni cómo llegó allá. Entonces, es una interpretación muy interesante y el cuento se presta para ese tipo de juegos, que me parece algo muy bonito de este tipo de historias. Y es que uno las puede leer y las termina. Y son ese tipo de historias que uno tiene que pasársela a otra persona y decirle, dígame usted qué opina, o dígame usted cómo lo entendió. Entendió. Y uno empieza a montarse Sí. unos videos que son muy interesantes y que me parece muy bonito de la literatura, que pues uno por lo general cree que eso es de gente o que a los que le gustan estas cosas son ratones de biblioteca que se la pasan encerrados en un edificio solos y no miran a nadie sino están pegados en su libro. Y en realidad muchas historias se prestan para ese juego, que es lo mismo que hace Seguirla. uno hoy en día con las series y con las películas, pero pues es interesante que la gente sepa que eso también se puede hacer con los libros y que es mucho más entretenido hacerlo con los libros porque uno puede ir con el libro en la mano y vea, es que el capítulo en el que pasa tal cosa y yo creo que es así y meterse en su pelea con la otra persona y sacar mil interpretaciones. Entonces eso me parece muy bonito. Y este tipo de historias que son súper corticas y tal vez por esa misma extensión cortica se prestan para dejar muchas cosas como en el aire, permiten mucho hacer ese ejercicio y pues yo creo que es una de las cosas más bonitas de este tipo de autores, por ejemplo, por lo menos. Total, y además, bueno, el tema que hablábamos antes, el horror, bueno, yo consideraría que, o bueno, esa es la interpretación que me queda, em, que el horror, como lo decíamos antes, es que no está ni en la noche, ni en los truenos, ni siquiera en la casa o el castillo, en la catedral vacía, llena de terciopelos, si no está precisamente en ese drama de pronto de obsesionarte o perder a quienes más ama. Y mira que esto es una cosa que pues muy humana y muy cercana, o sea, estamos hablando de una historia escrita en 1842. Ujú. Por ejemplo, Dorian Gray salió en 1890. Estamos hablando de historias pues ya
digamos, de hace mucho tiempo, pero los dramas y digamos que los conflictos pues son muy cercanos. ¿Quién no teme perder a alguien que ama? ¿Quién de pronto tal vez se ha obsesionado con algo hasta el punto de ser ciego a su alrededor, ¿no? Entonces yo pensaría que, digamos, estos cuentos siguen siendo relevantes porque pues el trasfondo, sí, digamos que tienen muchas interpretaciones y uno se puede quedar masticándolo y tal vez elaborar o la historia que fue antes, porque pues aquí nos mencionan un accidente y este personaje que encuentra la pintura pues está herido, dice que leyó varias horas y que había eh, eh, retratos religiosos y esto, entonces uno se puede quedar como elaborando, entonces, bueno, ¿qué le pasó a este señor? ¿Y quién es la señora que menciona? Y bueno, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó cuando amaneció? ¿Y será que se fueron? Y bueno, ¿de quién era? Bueno, o sea, todo lo que... Pero digamos que al final, pues lo que queda es como ese drama y ese conflicto humano que es cercano y que será cercano, pase el tiempo que pase, porque pues son realmente miedos que aún tenemos, por más que el tiempo pase y no sé, los tiempos cambien y todo esto, pues yo creo que el trasfondo de esto es muy claro y cosas como las obsesiones, la muerte y los miedos, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Y esto creería que es lo que hace estas historias, pues válidas en contextos ya pasado el tiempo como este. No sé qué opines. Sí, total. Y no solo esos miedos y esos temas comunes, sino también lo que mencionabas del arte. Es algo, no sé, por lo menos aquí en Bogotá, si nos ven de otros países o de otras ciudades, aquí en Bogotá yo recuerdo mucho la sala, tenemos el Museo Nacional, que queda en el centro, que pues los colombianos seguramente lo sabrán, si hay personas de otros países, ese museo está en lo que era antiguamente una cárcel, entonces se imaginarán la sensación de entrar ahí, porque el edificio está conservado tal cual su Tu propósito estructura. original, lo único es que se le adecuaron las salas, pero es un edificio de piedra, tiene rejas todavía como las rejas como si fuera una cárcel, al menos las puertas exteriores. Entonces es una sensación como entrar a un castillo como el de este personaje. Y hay una sala en la que hay unos cuadros gigantes que pues si uno, pues bueno, uno puede ir con el tono de apreciar el arte y la vaina, pero no sé, si uno lo llevan de niño, o si uno va como sin saber absolutamente nada de arte, esa vaina es tremendamente impactante porque son unos cuadros enormes y pues hay muchos que sí le llegan a uno profundamente. Entonces, ese tema del arte como un transporte para el horror me parece que es algo muy interesante. También me acordaba de la historia no recuerdo si es en la quinta de Bolívar en Santa Marta, que hay un cuadro que lo sigue a uno con la mirada. Está pintado de, Wow. de tal manera que los ojos del personaje que están ahí pintados lo siguen a uno cuando uno va caminando y es parte de su atractivo. Y es una vaina muy impresionante. Si uno lo relaciona con el tema del horror, y pues estamos hablando de gente que vivía en una época en la que pues, la pintura, pues estos movimientos de arte todavía eran muy realistas, pues imagínate la impresión de ver un cuadro de esos. Pues obviamente un tipo como Edgar Allan Poe diría, esto es tremendo material para un cuento. Y otra cosa, les voy a poner aquí el enlace, creo que no está completo, pero es algo que también me impresionó mucho. Hace un tiempo, unos señores cogieron unos cuadros clásicos y los animaron. Eh, Ujú. y hay una parte de esos cuadros que es una película de terror prácticamente. Son todos estos cuadros de Saturno devorando a su hijo, muchos cuadros religiosos, por ejemplo, cuando
están bajando a Cristo de la cruz o ese tipo de... Hay esos cuadros de medicina, hay un cuadro muy famoso que es como un grupo de médicos reunidos enfrente de un cadáver y haciendo una serie de cosas anatómicas. Esos cuadros animados, esa vaina da muchísimo miedo. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante ese del vínculo entre la pintura y el horror, o la pintura y la expresión de emociones, más que del horror, solamente de la expresión de las emociones, porque es un tema que obviamente pues aquí estamos hablando desde nuestra ignorancia tanto literaria como artística, pero Sí. pues creo que eso es lo bonito, ¿no? Que si uno puede ir y decir, no, pues este cuadro presenta, no sé, tal estilo y tales pinceladas y bla, 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 pero hay mucha gente que va a un museo y simplemente queda impactada en sus emociones, ya sean emociones positivas o negativas, ante la presencia de una obra de estas. Entonces me parece que ese componente del arte queda muy bien capturado en este tipo de historias, tanto en Dorian Gray como en esta que leímos el día de hoy. Y, y nos permiten pensar un poco en ese aspecto del arte que de pronto hoy en día, pues bueno, y ahora que ni siquiera podemos ir a museos, pero pues tenemos todo eso por internet, uno puede ir al Louvre por internet. Eh, Creo que ese pedacito del arte es importante y es valioso rescatarlo, que apreciar una obra de arte, pues uno no necesita ser un erudito para ir a ver un cuadro y sentirse triste o sentirse asustado o sentirse alegre ante la impresión que eso le genera. Y y todas las formas del arte, ¿no? Hablamos también de, bueno, estos cuentos, en general el género de terror, así que en este caso pues la invitación que hacemos es a acercarse. Bueno, aprovechando la excusa que teníamos hoy, pues era la conmemoración, pero como les decimos, estos cuentos, estas historias, pues son prácticamente válidas pasaron los años de los años y pues seguirán siendo válidas, ¿no? Por lo que les decimos. Entonces, pues la idea es apreciar, acercarse, ya tienen la excusa y la invitación, hay muchísimos cuentos de Edgar Allan Poe para que se los lean y nos cuenten cómo les parecieron, será que sí, será que no, o totalmente válidos y dicen, ah, esta gente estaba ya de verdad sacándose eso de la manga. Supremamente válido, así que no, la invitación está abierta para que ustedes también los reflexionen, se pongan en los zapatos de estos personajes, qué harían si estuvieran así, llegaran a una casa en medio de la noche y estuvieran entonces en esa situación, ¿no? Encontrarse algo que tiene una historia tan tremenda. ¿Será que uno sí puede dormir? ¿Será que no? Bueno, ahí está toda la situación para que se relacionen con ella y nos digan qué les parece o qué no les parece. Claro que sí, recomendadísimos todos los cuentos que les mencionamos hoy. Les recuerdo, son cuentos muy, muy, muy cortos, entonces en un break o en un huequito que tengan en sus agendas se pueden leer Ligeia, Berenice en un momentico, y son historias muy, muy interesantes. Se salen un poco pues de lo convencional que uno conoce de Edgar Allan Poe, que la mayoría conoce, pues no sé, El corazón del ator, El cuervo, La caída de la casa Usher, bueno, esas historias que son un poco más comunes. También hay historias que no tienen tanto que ver con el horror, sino que son más como historias de misterio tipo Agatha Christie, como... eh, hay uno de un escarabajo, el escarabajo de oro, creo que se llama. De oro. Uh-huh. Sí, ese tipo de historias, por ejemplo, si no les gusta tanto el horror o no les gusta tanto lo macabro, o les da un poco de repelús ese tipo de temas, también hay otro tipo de historias. También Edgar Allan Poe también tiene poemas, si les gusta la poesía.
Si son un poco más de, por ejemplo, los cómics y las caricaturas, hay una caricatura inspirada en el cuento de Leonora, que es muy graciosa. Es una niña, es la niña Leonora, pero bueno, no tiene mucho que ver con el cuento, pero son historias muy bacanas. Entonces la sacaron en cómic y también le sacaron una serie animada. Entonces, si les interesa, la pueden buscar. Si son más de ese tipo de productos, pero pues sí, la invitación es a que se acerquen a este tipo de autores, no solo pues como por la moda y que sean autores pop de este tipo de temas, sino porque pues en verdad vale la pena leerlos y conocerlos un poquito más. No sé si tienes algo más para añadir, Cata. Que sí, la invitación, como siempre, es a que nos visiten en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar pendientes de sus comentarios. Recuerden, lo interesante también de estas historias es que pues son muchas veces la base de historias que vemos hoy en día, o que están plasmadas de alguna manera, adaptadas. Así que pueden contarnos su experiencia con este tipo de historias, con las que quieran de pronto escuchar. Estamos en YouTube con nuestras repeticiones. Recuerden, están saliendo con un día de retraso, así que si quieren ver estas conversaciones en vivo o el mismo día, pueden suscribirse o seguirnos aquí a nuestro canal de Twitch. También entonces se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube si quieren ver ya con más calma las repeticiones. Estamos en Instagram, donde estamos poniendo preguntitas en nuestras historias para que participen. Estamos en Twitter, donde van a encontrar extractos y frases de las lecturas que estamos haciendo, y en Facebook nuestra comunidad. Ahí también estamos haciendo preguntas, ahí les estamos avisando cuando salimos en vivo, así que estamos en todos los canales por si quieren saber más, leer, si quieren que leamos algo. También si quieren leer, estamos abriendo la invitación por si alguien ya tiene la historia que quiere compartir con el mundo. Entonces aquí estamos listos para escucharlos, nos dicen y ya ahí cuadramos todos los asuntos técnicos. Y ya, pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en el chat. Gracias por sus saludos, de verdad es supremamente emocionante. Esperamos que les esté gustando. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues aquí también lo vamos a escuchar. Y nada, muchísimas gracias siempre por aceptar esta invitación. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que nos vieron en vivo y que estuvieron comentando en el chat. Ahí los estuvimos leyendo y estamos pendientes de ustedes. Y también muchas gracias a las personas que nos ven a través de los videos en YouTube. No olviden, mañana la invitación es a la misma hora con una nueva lectura. Los esperamos. Si no pueden estar en vivo, pues nos pueden ver en el video de YouTube. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su compañía y nos vemos mañana. Claro que sí, Iván. Muchas gracias a ti, a todos. Nos vemos en las estanterías. Una feliz tarde para todos. Chao, que estén muy bien.